Muy bien, hermanos, que el Señor os bendiga en esta mañana. Estoy seguro que el Señor nos va a bendecir con su palabra. Yo voy a hablar sobre un salmo precioso que ya hemos se ha leído completo. Y hemos estado todo el culto, pues moviéndonos en la atmósfera de este salmo. Somos muy conscientes de lo que estamos viviendo. Vamos a hacer un año trágico, terrible, con muchas pérdidas, con mucho dolor, con mucha angustia. Si pones el telediario o no telediario, todo es pandemia, coronavirus, la cifra de no sé cuánto, los contaminados, las vacunas que no llegan. Es terrible. Y corremos el peligro, como muchos otros, de entrar en depresión. Ya se habla de los efectos no solamente terribles de muertes por el coronavirus, sino los efectos secundarios, ¿verdad? Los psiquiatras las consultas psiquiátricas están llenas, los psicólogos y los cristianos no somos ajenos a esto. Pero hermanos, yo lo que quiero hoy predicar, y por eso el Señor me dio este salmo hace ya algún tiempo, es que hay motivos para en medio de la prueba y en medio de esta situación terrible, estar alegres. Amén. Y como habéis notado, en todo el tiempo de alabanza se ha insistido y se ha recalcado el hecho de la alegría. Y si he pedido al grupo que cantaran este himno precioso, es porque aleluya es un grito del creyente que está pidiendo, ¿verdad?, a los demás que alaben a Dios. Halel significa alabad. Halelu, alabad vosotros. Y ya es el nombre de Dios, de Yahvé, abreviado. Y el Salmo 33 está muy relacionado con esta expresión, porque cuando empecemos leyendo, vamos a empezar con una palabra que en hebreo es ranenu. Ranenu. El U es la referencia al vosotros. Y el ranenu es lo que nuestra versión traduce alegraos. Entonces, aleluya y ranenu. Amén. Porque es el mensaje que Dios quiere que nosotros transmitamos. El Salmo es anónimo, pero se le ha solido atribuir a David, aunque los eruditos y estudiosos, por cuestiones idiomáticas, entienden que pudiera haber sido escrito después del exilio. Si nosotros nos trasladásemos en la historia a ese tiempo, imaginaos que, ahora nos confinan en las casas, pero imagínate que nos apresan a todos y nos envían a un lugar lejano, desconocido, inhóspito, donde todo va a ser negativo, donde vas a estar oprimido. Y ese pueblo vivió 70 años, el pueblo de Israel, por sus pecados, ciertamente, porque siempre la historia, Dios la controla y tiene un porqué. Y ese pueblo vivió en esas circunstancias 70 años, y llega un momento cuando el pueblo es liberado. Y entonces es el momento de cantar ranenu, alegraos. El texto de los primeros versículos, este salmo tiene 7 partes, y a cada una de ellas nos vamos a referir, vamos a ir releyéndola una a una, y la primera parte va del versículo 1 al verso 5. Alegraos, justos en el Señor. Amén. Es que nuestra alegría no puede venir de otra manera. ¿Cómo se puede estar alegre, verdad? O como ellos mismos decían, ¿cómo podemos cantar cantos de alegría en tierra de extraños? Uno de los salmos. No es posible. Entonces, solo en el Señor.
Solo en el Señor podemos estar alegres en medio de todo esto que está pasando a nuestro alrededor. En los íntegros es hermosa la alabanza. Fíjate en cada una de las expresiones, porque todas tienen un profundo significado. Aclamad al Señor con arpa, cantadle con salterio, otro instrumento de cuerdas, y con decacordio, otro instrumento de cuerdas. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, pero tocad con júbilo. Porque no se puede cantar triste, hermano. ¿Cómo se puede cantar triste? Es verdad que hay cantos de tristeza, se llaman endechas. Son lamentando alguna desgracia, alguna pérdida, alguna muerte. Pero nosotros, nuestro cántico es un cántico nuevo, y ahora lo vamos a ir explicando verso a verso, ¿verdad? Porque es un canto de liberación. Estamos felices porque Dios nos ha sacado de ese cautiverio. Da aquí las razones, porque recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. Y está refiriéndose ahí a las promesas de Dios. Porque Dios le prometió al pueblo cuando fue ¿verdad?, llevado lejos, cuando fue exiliado, le prometió que volverían. Y su obra se cumplió, porque la obra de Dios es fiel. Él ama la justicia y el derecho. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Amén. Y de esa nos alimentamos nosotros. La primera parte, esta que hemos leído, es un paralelo con el culto cristiano. Si te has fijado, ¿verdad? Comienza convocándonos a la adoración. Ya hemos explicado aquí. Cuando venimos al culto no convocamos nosotros a Dios. Dios nos ha convocado a nosotros. Él ya está aquí y Él quiere que vengamos a adorarle. Y esa palabra, como he dicho, alegraos, es ranenú, palabra paralela a halelú, y que significa, fíjate bien, no solamente alegraos, lo que significa es cantar con gritos de júbilo. O sea, es cantar, pero cantarlo de manera ostensiblemente contenta y feliz. Aleluya. Los que dirigen la alabanza a veces notan que la iglesia canta, pero canta decaída. Canta dormida, anestesiada, entorpecida en la alabanza. Y por eso es un llamamiento, hermanos, es una palabra exhortatoria. Cantad alegres a Dios, con gritos de júbilo, con gran alegría, y una alegría que se note. La alegría se nota. Antes la hermana preguntaba, ¿está alguno alegre? Claro, todo el mundo. ¿Está alguno triste? Pues sí, a veces estamos tristes, pero nos tenemos que desvestir de la tristeza que nos ensombrece, que nos afea, y vestir ese manto de alegría que dice Isaías, manto de alegría. Ahora nos abrigamos y os ponéis a las mujeres mantas encima, ¿verdad? Pues un manto de alegría es algo que se tiene que ver, se tiene que notar. Pues la alabanza es la mejor vestimenta que nos va a los creyentes. Como hemos leído, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y otras versiones nos lo explican de manera que la alabanza nos hermosea, nos hace guapos delante del Señor. Amén. La alabanza. Que un creyente nunca emita una alabanza a Dios, ni una palabra de agradecimiento al Señor, ni un reconocimiento de lo que Dios ha hecho por su vida, es algo que le afea. Pero cuando nuestra boca publica la alabanza, ¿verdad?, y alaba a Dios y reconoce lo que Él ha hecho y hace y hará por nosotros, nuestra vida se hermosea.
Moisés bajó del monte radiante porque había estado con Dios. Y nosotros también cuando entramos en ese, pues ya saben que la alabanza, ese tiempo que gastamos aquí no es un tiempo para que oigamos música. Perdónenme, pero no es un tiempo para que oigamos cánticos bonitos. Es un tiempo para que nos introduzcamos delante mismo del trono de Dios. Y tenemos que entenderlo así muy claramente. Por eso es un proceso. No es un repertorio de canciones que me gustan o que le gustan a otro, o que diga, ¿qué canciones quieren ustedes cantar? No, señor. Es un proceso espiritual, teológico, que nos va llevando de la tierra al cielo. Y nuestra mejor vestimenta es esa. Nos otorga belleza espiritual. Y hermanos, hacerlo acompañado de instrumentos le añade armonía y hermosura. Esto de los instrumentos ha sido un tema de debate, de discordia, de problemas. Pues claro, en el Antiguo Testamento está muy claro, ¿a que sí? Por todos lados. Pero cuando llegó el Nuevo Testamento, algunos cristianos pensaron que eso era judaizar, que eso era propio de judíos, pero que el cristiano no podía cantar con instrumentos, porque los instrumentos son viles. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que cualquier instrumento puesto en las manos de Dios es santo. Y lo que nosotros tenemos que hacer no es envilecer nuestros instrumentos, sino santificarlos para Dios. El acompañamiento instrumental le añade a la alabanza. Las artes engrandecen la gloria de Dios. Y como una vez escuché yo de un predicador amigo mío, el Señor también había venido a redimir las artes. Gloria a Dios. Porque las artes, primero Dios es el gran artista, inigualado e inigualable. Pero ha puesto en nosotros esa capacidad artística de crear cosas. Desde luego no vamos a crear vida. No vamos a crear, bueno, sí, montañas porque cortamos de aquí, las ponemos allá y ya hemos creado una montaña, pero que no vamos a crear nada de lo que Dios ha creado, pero tenemos otras capacidades de creación. De hecho, estas canciones que cantamos son obra creativa de los seres humanos, especialmente de los hijos de Dios. Entonces, los instrumentos también expresan e inspiran espiritualidad. Yo cuando a nuestros instrumentistas les toca añadir algo, hacer un solo de guitarra o de teclado o de batería o de lo que sea, a mí me inspira. Tanto como cuando cantamos, porque todo eso forma parte de nuestra adoración a Dios. Nuestro canto, ya lo hemos dicho antes, pero es una gran verdad. Tiene que ser un cántico nuevo. Esta expresión cántico nuevo aparece en varios salmos y también en el Apocalipsis. Recordad que los redimidos del Señor cantaban un cántico nuevo, ¿verdad? Y ese cántico nuevo no significa que es uno que nunca hemos cantado aquí, sino que tiene que ser un cántico renovado en el espíritu. No cantamos simplemente por la música, por la melodía. No cantamos por eso. Cantamos porque forma parte de nuestra expresividad espiritual. Y lo que expresamos tenemos que expresarlo en la novedad del Espíritu, en la renovación del Espíritu, que renueva nuestras vidas, ¿verdad? Y que lo que produce en nosotros es algo regenerado, surgido del nuevo nacimiento de nuestra relación con Dios, del Espíritu. Y se nos reclama que lo hagamos bien. Y ahí tenemos muchas cosas que añadir, porque por supuesto al Señor solo se le puede dar lo mejor. Y si estudiamos los sacrificios del Antiguo Testamento estaba muy claro, no se le podía ofrecer sacrificio defectuoso. Entonces tenemos que buscar la excelencia, nuestras mejores voces y capacidades musicales, nuestra mejor capacidad vocal e instrumental, en nuestra medida evidentemente. Pero hay que ir adelante. Pero hermanos, eso de que lo hagamos bien no solamente implica esto, sino que implica
que tenemos que hacerlo como un cuerpo en armonía, porque si hay disarmonía ya podemos ser los mejores solistas, los mejores instrumentistas. Pero si no somos capaces de crear una unidad espiritual, evidentemente la armonía musical es importante, pero tiene que haber armonía espiritual. Y eso es cantar bien. Porque si no tenemos esa armonía espiritual, no cantamos bien. Cantamos en la carne. Entonces, cantar bien tiene mucho significado. Cantar bien significa aportarle al Señor variedad, riqueza, porque Dios es rico. ¿Se dan cuenta que Dios no solo creó un único tipo de árbol? No todos los árboles del mundo son pinos, ni todos los árboles del mundo son olivos, ni todos los árboles del pino son alcornoques. Hay mucho alcornoque por ahí suelto, pero no todos los árboles del Señor son alcornoques. Variedad, porque Dios es un Dios variado. Y es lo que muchas veces nos confunde, que creemos, a Dios lo metemos en un cajoncito. Y yo me acuerdo de una frase antigua que jamás me gustó ni he vuelto a repetir como principio mío. Que decía, Dios no puede hacer esto. ¿Pero quién? ¿Quién somos nosotros para decir Dios no puede hacer esto? No, Dios no puede hacer esto. Yo sé, algunos de los antiguos se acordarán de que a veces alguien decía, es que Dios no puede hacer eso. Y Dios nos sorprende, porque Dios es variado. La multiforme gracia de Dios, la multiforme sabiduría de Dios. ¡Qué maravilla! Cantar bien también es expresar bien las cosas. Y estamos hablando del gozo, y antes he dicho yo que cómo se puede cantar tristes. Si alabamos al Señor tenemos que mostrar que se vea el gozo, la alegría, la victoria. Si no, no cantes. Si no estás bien para cantar, no cantes. Pero vamos, que es muy fácil. Si no eres, yo no soy capaz de cantar hoy. Bueno, humíllate al Señor, arrodíllate, pídele al Señor que te limpie, que pídele perdón, lo que sea, lo que tengas que hacer. Pero al Señor tenemos que cantarle expresando lo que es el fruto del Espíritu y no otra cosa. Esto no va para el grupo de alabanza. Sí, claro que sí, pero esto va para todos. Esto va para todos. Lógicamente el grupo de alabanza nos lidera, nos guía en toda esta cuestión. Pero la alabanza no le pertenece al grupo de alabanza. La alabanza le pertenece a la iglesia. La alabanza le pertenece a los justos. Y la alabanza no solamente hermosea y dice, ¡uy, qué bien lo hacen! ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué grupo más bueno tenemos! O más malo. Pero no es eso. Es la iglesia entera que adora a Dios. El culto no es cosa del predicador, el culto no es cosa del pastor, el culto no es cosa del que dirige, ni del grupo de alabanza, ni del que da testimonio. El culto es nuestro culto. Cuidado con el lenguaje no verbal, porque aquí transmitimos mucho, transmitimos de todo, se nos nota. Entonces tenemos que ser cuidadosos y para cantar bien, para adorar a Dios bien, para rendirle esa adoración bien, dignamente, requiere que yo transmita lo adecuado. Y es de muchas maneras que se hace. Si vienes descuidado, eres descuidado y te manifiestas descuidado, pues tu adoración es descuidada. Y la gente lo ve. Pero vamos a dar la vuelta, y si tú ahí estás también descuidado, estás con el telefonillo o respondiendo WhatsApp o estás haciendo otra cosa, pues también estás transmitiendo. Coherencia, el respeto debido a Dios. No nos entra, hermano, perdonadme, pero muchas veces no nos entra que cuando estamos en el culto, estamos en la presencia de Dios, estamos delante del trono de Dios. No nos entra. Porque estamos tan acostumbrados a lo natural. Hoy eso de lo casual, que se nos ha quedado y decimos casual también, ¿verdad? Eso es de lo informal. Nos volvemos tan informales que estamos sin forma. Informal significa que no tienes forma. Entonces somos amorfos, además de informales, amorfos. Entonces hay que ser coherentes con dónde estamos. No es esta nave
la que hace importante este lugar. No es que lleve allí fuera un título que ponga Asambleas de Dios. Lo que hace este lugar excepcional es que Dios está aquí. Seamos coherentes. Aprendamos del respeto. Hoy vivimos una civilización sin respeto. El respeto se ha perdido en muchas áreas de las relaciones. Cuando yo era niño, estaba en las clases y cambiaba el profesor, la clase se ponía de pie para recibir al profesor. Hoy la clase está peleándose, tirándose los libros a la cabeza, gritando, diciendo palabrotas y de todo. Y el profesor, que yo lo he sido, y aquí hay algunos, tenemos que empezar a poner orden y a veces hasta algún porrazo nos llevamos. Y si dices algo, profesor, ¿y usted quién es para decirnos nada? Y cosas así. Entonces el respeto ya no forma parte de nuestra cultura. O en gran medida no forma parte de nuestra cultura. La iglesia no puede dejarse infectar con esa falta de respeto de los unos para con los otros, de los miembros hacia los líderes, de los líderes hacia los miembros, ¿verdad? Del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Aprendamos. Entonces, a adorar a Dios bien, cantarle bien y alabarle bien implica tantas cosas que no es solo que no desafinemos o que no nos falle, es verdad, un toque de guitarra. Entonces, ¿y por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Pues Dios tiene que tener una razón y un fundamento. Pues muy sencillo. Porque la palabra de Dios y la obra de Dios coinciden. Las promesas de Dios llevan encadenada su cumplimiento. Como ustedes saben, la palabra es el centro del culto. La palabra de Dios es el centro de nuestra reunión. Y es recta. Es decir, va dirigida a un objetivo. Y la palabra original tiene ese sentido. No es solamente que sea recta como una regla de medir. Es recta porque va dirigida a su objetivo. Y vosotros sabéis, porque dice Isaías, ¿verdad?, que ninguna palabra de Dios viene en vano, sino que todas cumplen su objetivo. El propósito con el que es dada. La palabra de Dios tiene propósito. No venimos aquí a escuchar sermones bonitos. No venimos aquí a escuchar palabras elocuentes. Qué bien que el sermón reúna las condiciones adecuadas para ser comprendido, pero sobre todo la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos que divide nuestras cosas interiores, el alma del espíritu, ¿verdad? Y cumple su objetivo para el que ha sido enviado. Y nuestro modelo y el nivel al que debemos de aspirar en nuestra imperfección es Él. Y Él espera respuesta de nuestra parte. Espera justicia, rectitud, frutos del Espíritu y no de nuestras propias fuerzas. Segunda división, segunda sección del Salmo, del versículo 6 al 7. Y dice así: por la palabra del Señor, volvemos a la palabra, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él embalsa, yo estoy leyendo la versión del Reina Valera, pero la 2020. Él embalsa como un dique las aguas del mar. Él guarda en depósitos las aguas del abismo. Él es el creador. Y aquí hace referencia, velada, pero es una referencia clara a la Trinidad. Porque Dios es el creador, el Padre, pero lo hace por medio de la palabra. Todo ha sido creado por medio de la palabra, el Hijo.
y, ¿verdad?, por el aliento de su boca. Por el aliento de su boca, el Espíritu. Porque el Espíritu, el ruaj en hebreo, o el pneuma en griego, o espíritu en latín, y así nos ha llegado a nosotros, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez una discusión pequeño debate de estos, con un hermano que eso de la Trinidad le caía un poquito así extraño, y él decía que es que eso de Dios es el ruaj, pero no el espíritu, porque un espíritu es un fantasma. Entonces estaba malinterpretando, malentendiendo el significado de la palabra espíritu. Y espíritu viene de expirare, que es lo mismo que ruaj y lo mismo de pneuma, es decir, el aliento de Dios. Claro, como he dicho muchas veces, para que entendamos un poquito a Dios, con nuestro lenguaje imperfecto que no le llega a nada, lo hacemos con analogías. Dios se ha revelado por medio de palabras análogas. Entonces, ¿por qué él dice, Dios no tiene pulmones? Que sepamos porque es espíritu. Bueno, Cristo tiene pulmones. Pero Dios, como el ente completo, no tiene pulmones, ni tiene manos, ni tiene pies. Son palabras utilizadas para que entendamos de alguna manera, con nuestra analogía humana, el proceder de Dios. Entonces, Él habla de su aliento, porque el aliento, yo hago así, lo hago flojito para que no lleguen los virus, ¿verdad? El aliento no se ve, pero existe. Por eso llevan ustedes mascarilla. Yo también, ahora para expresarme mejor no la llevo, pero el aliento, ¿verdad? Entonces, como dice Jesús, le dice a Nicodemo, ¿verdad?, que el espíritu es como el viento, que nadie sabe dónde viene, a dónde va, porque es que no lo vemos, pero existe. Tú ves las ramas de los árboles que se mueven, pero el viento no lo ves. Y el Espíritu de Dios, tú ves sus efectos, pero a Él no lo ves, porque Dios es espíritu y no se le puede ver. Él se ha revelado haciéndose hombre en Cristo Jesús. Bueno, pues eso. Y usa aquí los océanos, los mares como un ejemplo también, porque nada hay más amenazador que un océano embravecido. Yo no sé si habéis sido navegantes, yo lo he sido, como marino que fui en la Marina de Guerra Española y viví tempestades, ¿verdad? Y un océano amenazador es terrible, ¿verdad? Y bueno, mira, cuando hacen estas reportajes sobre el tiempo, esas olas que quiebran contra el pantalán del puerto, contra una de estas cosas que salen hacia el mar y cómo saltan, terribles. Pues el Señor los puso en orden. Recordamos el pasaje de Jesús en la barca que iba durmiendo, la tempestad, los discípulos aterrorizados. Pues el Señor sujetó los mares en un lugar. Bueno, los océanos. Conocen lo que es la bola del mundo y más o menos tienen una idea de cómo está la cosa repartida. Muy bien, vamos a la tercera sección y habla de los planes humanos y los planes divinos. O sea, tenemos motivos para estar contentos porque Dios es nuestro Dios, Él controla todo. Y ahora tenemos que hablar de planes humanos y planes divinos. Dice el texto, tema al Señor toda la tierra, tiemblen delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Señor hace nulo el plan de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El plan del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí.
Y este pasaje, esta parte del Salmo es tremenda. Es tremenda. Porque vamos a ver. Dios manda y las cosas, dice el texto original, allí están. Lo han traducido y existen. El ser humano intenta con su soberbia ejercer esa autoridad, pero no la tiene. Si la tuviera, ya habían acabado con la pandemia. Si la tuviera, ya habían acabado con el hambre. Si la tuviera, ya habían acabado con muchas cosas y habían establecido otras. Pero vamos a leer después un texto interesante, creo que lo tengo por aquí, ¿verdad? Pero de momento el ser humano no tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de maquinar, de urdir estrategias, planes malvados para controlar al mundo y para muchas otras cosas. Hay un texto en Isaías que dice, sus pies corren al mal. Esa es la realidad humana. Se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos perversos. Destrucción y quebrantamiento hay en sus sendas. Que no me digan a mí que este texto no encaja plenamente en nuestro siglo XXI. Y de manera muy genérica, es verdad que todo no es exactamente así, pero muy generalizado sí que está. Muy generalizado sí que está. Y Isaías, Jeremías dice en el capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dije Isaías porque Isaías es el que dice también que los pensamientos de Dios son muy distintos de los nuestros y que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Pero gracias al Señor, sus pensamientos respecto de nosotros son pensamientos de paz, pensamientos de bien. ¿Amén? ¿No te alegra esto? Porque mira, estamos totalmente, como se dice, angustiados sobre los pensamientos de nuestros políticos, qué harán con nosotros, sobre los planes de las farmacéuticas con las vacunas y los distribuidores de las farmacéuticas y todo ese sistema, y todo el mundo diciendo, bueno, ¿y esto cómo va a ser? ¿Será bueno, será malo? ¿Nos tocará, no nos tocará? Unos se cuelan, otros no sé cuánto, otros lo niegan, otros, esto es mentira. Y estamos, qué inseguridad, ¿no? Pero gracias al Señor nosotros no dependemos de los pensamientos de las naciones, ni de sus planes, gracias a Dios, de ninguno de ellos. El que tenga su confianza puesta en cualquier tipo de político, aunque diga que es cristiano, y aunque se sirva de los votos de los cristianos, que tenga su confianza puesto ahí, está poniendo su fundamento en algo erróneo, porque nuestro fundamento es Dios. El reino de Dios no es de este mundo. Lógicamente, como ciudadanos votamos y votamos según nuestras ideas, nuestras preferencias, lo que nos parezca, pero nunca pongas tu confianza ahí, porque ahí no está la respuesta está en el Señor. Y sus pensamientos sobre nosotros son buenos. Así que hermano cristiano, no te pongas nervioso. No te pongas nervioso, no te deprimas, no te angusties. Porque la angustia no es de los cristianos, porque los cristianos tenemos esperanza y nuestra esperanza proviene de nuestra fe. No te angusties, no te deprimas, no pienses que te estás hundiendo. Si te estás hundiendo, clama como clamó Pedro y el Señor lo agarró
Le faltó la fe a Pedro. Podía haber seguido andando sobre las aguas, pero le faltó la normal, humano, como te pasará a ti, como me pasará a mí. Pero Dios tiene pensamientos de paz para ti y no de mal. Y esto para darte el fin que esperas. Ahora, ¿qué fin esperas? Ahí está el problema. ¿Qué fin esperas? ¿Los tuyos? Pues esos no son los del Señor. Ahora, si tu esperanza está puesta en las mismas cosas que Dios revela y que Él tiene para ti, entonces no hay problema. El problema es que muchas veces nuestros planes no son los planes de Dios. Y que los planes de Dios no son nuestros planes. Armonía. Hace falta armonizar nuestra vida con la voluntad de Dios. Entonces la autoridad y la soberanía de Dios pueden ejercer su dominio sobre cualquier otra autoridad. Nada se le va a oponer. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El pueblo que le sirve es bienaventurado, es feliz. Amén. El pueblo de Dios no puede ser un pueblo triste, un pueblo miserable, un pueblo, ¿verdad?, arruinado, un pueblo que va por ahí a rastras. El cristiano que vive por fe no vive a rastras. Vive como las águilas, volando por encima de las dificultades. No le elegimos nosotros a Él, Él nos eligió a nosotros. Somos su elección soberana, aleluya. Por eso dice ahí que el pueblo que Él escogió para sí es bienaventurado, es feliz. Y no te quepa duda que sus planes se van a cumplir siempre. Dios hará lo que ha determinado de mí, no te quepa duda. Ahora, Dios y los seres humanos, punto 4, apartado cuarto de aquí, de este verso, de este salmo, dice que desde los cielos miró Dios, miró el Señor. La versión que leyó Esther dice que Dios vela sobre nosotros, vigila. Vio a todos los seres humanos. A ti también te ve y me ve a mí. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los habitantes de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. La superioridad de Dios es infinita. Su posición es sublime. Arriba. Gloria a Dios. Su capacidad creadora le permite hacer lo que nosotros no podemos hacer. Gloria a Dios. Por eso cuando oramos a veces al Señor por una sanidad y tenemos ya un daño en nuestra anatomía, en nuestra fisiología, hace falta un acto creativo de Dios. Pero Dios puede regenerar unos pulmones, Dios puede regenerar un corazón. Y algunos testimonios hay de hermanos y hermanas que han sido sanados y el médico le ha dicho, ¿tiene usted? Estaba enfermo, le iban a quitar el corazón porque tiene usted el corazón de un niño pequeño. Está usted perfectamente. Eso es un acto creativo de Dios, regenerativo. Regenerarnos a nosotros que éramos pecadores, seguimos siéndolo, pero arrepentidos, cuidado. Y lógicamente con nuestras vidas cambiadas o tienen que haber cambiado o tienen que cambiar, pero vamos mejorando, vamos progresando, pareciéndonos cada día o debemos de hacerlo más al Señor Jesús. Esos intentos humanos por hacerse dioses son vanos, son inútiles, ¿verdad? Son inútiles, porque el ser humano nunca llegará a ser Dios. El Señor está transformándonos para que nos parezcamos a su Hijo Jesús. Y en una manera genérica y en cierta manera, como Él dijo, bueno, todos son dioses, pero con letra chica, con letra chica. El problema del ser humano está en su corazón.
Por eso Jeremías dice, y conocéis bien este texto, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Y el profeta se hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? Pero es que ni uno mismo sabe exactamente lo que hay dentro de su propio corazón. ¿Cómo puedes conocer tú el de los demás? Por eso tenemos también que ser cuidadosos, porque nosotros no conocemos las motivaciones que cada uno tiene para reaccionar de esta manera, que igual nos parece que lo hace mal, pero no sabemos las profundidades, y esas profundidades solo las conoce el Señor, y Él es el que juzga, y Él es el que sabe, ¿verdad? Por eso dice yo, el Señor, que escudriño la mente, ¿verdad? Porque tenemos el corazón, pero también tenemos un cerebrito que piensa y a veces tiene muy malas ideas y que piensa mal o que piensa erróneamente, simplemente, erróneamente. Porque no siempre tenemos todos los elementos de juicio para las cosas. Yo, el Señor, que escudriño la mente y que examino el corazón para dar a cada uno según su camino. Y ahí el Señor sí que es justo. Él sabe dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios juzga las obras, pero lo hace de acuerdo con las motivaciones. Porque a veces la ley que se basa, ¿verdad?, en el derecho romano, se analiza y se castiga el hecho, pero da igual las motivaciones. Bueno, a veces hay atenuantes o agravantes, pero son muy técnicas, son muy así. Pero es que Dios sabe lo que hay realmente en el corazón, y según todo ese conglomerado de cosas y de elementos, Él hace su juicio y actúa como tiene que actuar. El quinto apartado habla de la inutilidad de la fuerza y de las capacidades humanas. Por eso dice que el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Esto del valiente en la versión griega pone el gigante. Claro, un gigante siempre, ¿verdad? Como el tema del tío, el primo del de su mozol, era un tío grandote, fortachón, y el otro pequeñito, y llamaba a su primo para que le echara una mano, ¿no? Entonces el gigante no es del gigante ni del valiente por la mucha fuerza que pueda tener. Y vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Evidentemente aquí el caballo es una metáfora, ¿verdad? Se mencionan personas de supuesta posición y poder, como el rey o el gigante, el valiente, pero en realidad son impotentes ante las realidades de la vida. Que yo sepa, ¿verdad? Por ejemplo, si has viajado al Escorial, ¿alguien ha estado aquí alguna vez en el Escorial? Vale. Sabéis que en el Escorial está un monumento famosísimo, se llama El Escorial. El Escorial. El Escorial es porque allí había un lugar donde amontonaban la escoria, la basura, lo que sobraba de las fundiciones y demás, que no servía para nada, allí está. Vale, pues el Escorial es el mausoleo de los reyes de España. Todos esos están muertos. Todos están muertos. Entonces el rey será rey, muy poderoso. Allí está Felipe II, allí está Carlos I de España, V de Alemania, allí está Isabel la Católica está en Granada. Pero ahí están los reyes. Y los que tenemos ahora, cuando fallezcan, allí irán. O sea que puede ser todos los reyes del mundo. Presidente de república, si quiere, para que aquí equilibremos la balanza. Superlíder, superbanquero, superfutbolista, super lo que tú quieras. Pero el rey no se salva por la multitud de sus ejércitos, ni por su mucho dinero que tenga o gane, o por lo famoso que sea. Todos los famosos acaban igualmente en un cementerio
o incinerados en ceniza, esparcidos por los montes, por el mar o por el río, por los campos, por donde sea. Ese es el futuro físico de todos, y nosotros nos pasará igual. Así que el Rey nos salva por esa capacidad suya, y puede que por un momento gane batallas, conquiste reinos, pero todo eso se acaba. Cuando estudiamos la historia bíblica, estudiamos el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio romano, el imperio egipcio, todos han desaparecido. Y todos los imperios terrenales actuales desaparecerán también. Y el fuerte, el gigante, el ídolo, llama una sociedad y una cultura que fabrica ídolos de carne y hueso. Pues los ídolos caen. Hace poco, no voy a mencionar nombres, pero ustedes saben a quién me voy a referir. Falleció tempranamente uno de los grandes ídolos del fútbol. Fue una conmoción mundial. Una conmoción mundial. Pero ese es el destino de todos los seres humanos. Vano es para salvarse el caballo, y estos elementos que aquí habla de los ejércitos, el caballo, eran el fundamento de la fuerza y de la seguridad en aquellos tiempos. Hoy se basa en misiles, cuántas cabezas de misiles, cuántas bases militares, cuántas bases nucleares, cuántos submarinos, cuántos destructores, cuántos aviones, cuántos tanques. Nada de eso sirve, ¿verdad?, en esta batalla. Porque dice aquí que el gran mal que pesa sobre el hombre es no saber lo que le ha de ocurrir. Todos esos gobiernos armados hasta los dientes ¿pudieron prever lo de la pandemia? ¿Pudieron prever que se les hundía el mundo? ¿Pudieron prever que se les hundía la economía? ¿Pudieron prever esas cantidades de muertos que ahí están en las listas, anónimos, pero reales? El hombre no sabe lo que ha de ocurrir y el cuándo haya de ocurrir. Hace poco me llegó un video un poco triste, penoso. Penoso porque cuando los cristianos nos ponemos a vaticinar y a profetizar de nuestro corazón, y lo que profetizamos y lo que decimos después desastrosamente no se cumple, quedamos en ridículo, ¿verdad? Y estaban asegurando que Dios había dicho que fulanito de tal iba a ser el presidente de los Estados Unidos. Y no fue ni ha sido, pero ninguno lo he visto yo pidiéndoles perdón ahora y extendiendo los vídeos pidiendo perdón por haber profetizado en falso. Ustedes saben lo que la Biblia dice. Así que seamos prudentes nosotros también. Nosotros entramos en esta categoría, no sabemos lo que ha de ocurrir ni cuándo. Y a veces Dios habla. No, Dios habla muchas veces, pero cuidado, porque nosotros también hablamos. Y el problema es que Dios habla lo justo y habla lo correcto y lo oportuno, pero nosotros hablamos de más, inoportunamente y desacertadamente muchas veces. Por eso hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes. Yo creo en la profecía. Yo creo en el ministerio de profeta. Lo que no creo es en el de la buena ventura. Porque el de la buena ventura es de los augures. Es de los adivinos. Ese no es don del Espíritu Santo. Porque si es don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla la verdad. A mí me han echado profecías que eran unas buenas, unas de Dios porque se han cumplido, y otras que eran producto de la imaginación o del buen deseo, o de la yo qué sé, pero no eran. Yo sé que a muchos les han arruinado profecías que no eran de Dios. Yo creo en la profecía. Yo sé que este vídeo sale ahí fuera y sé a lo que me arriesgo. Pero yo creo en la profecía, pero no en la buena ventura.
el cuándo haya de ocurrir. ¿Quién se lo va a anunciar? A veces Dios anuncia, pero a veces no anuncia. Y a veces Dios permite que estemos ignorantes hasta que llegue el tiempo, porque Él lo que quiere es que estemos preparados. Como predicábamos y como es nuestro lema para este año, hay que estar alertas, hay que estar despiertos, hay que estar preparados. Pero hermanos, aquí ustedes no van a escuchar una fecha, el día tal viene el Señor, porque me lo ha dicho Dios. Preparados es lo que la Biblia dice que estemos, y que nosotros no seremos sorprendidos, porque seremos capaces de discernir los tiempos, pero el día y la hora exactos no lo sabemos. No hay hombre que tenga potestad, autoridad, fuerza y poder sobre el aliento de vida para poder conservarlo. Y lo están demostrando nuestros médicos que luchan, que pelean sacrificadamente, a veces sin medios o con pocos medios, obstaculizados de muchas maneras por retener la vida. La angustia de estos servidores públicos, médicos, enfermeras y enfermeros, médicos y médicas, personal sanitario de todos los niveles, y no pueden retener la vida de sus enfermos. Ya les gustaría, pero no tienen esa potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la maldad librará al malvado. Sabéis que es un texto de Eclesiastés. Así que todo esto muestra la incapacidad humana para controlar las eventualidades de la vida, que son muchas, y aunque el ser humano se cree dueño de su destino, pero no lo es. Tanto libro de autoayuda están muy bien, son interesantes, pero hay que saber ponerlos en su lugar a su debido nivel. No todo depende de ti. Hay muchas eventualidades. Analicemos así que este momento en el que vivimos, pero hermanos, no hay gobierno ni local, ni autonómico, ni nacional, ni supranacional, ni mundial. Cada vez hablan más de la necesidad de un gobierno mundial. Por eso, cada vez nuestros medios técnicos permiten más el control de la población, el control de los individuos, incluidos nosotros. La sexta parte del Salmo habla del cuidado que Dios tiene sobre los suyos. Y es una parte detrás de toda esta, no exactamente argumentación, pero sí presentación de hechos, que sobre todo nosotros tenemos que saber que Dios cuida de nosotros, hermano. Y algunos dirán, pues hay pastores que se han muerto. Sí, claro que sí. Pero eso no significa que Dios no haya cuidado de ellos, sino que su día se cumplió y el Señor se los ha llevado a mejor vida. Pues mejor se hubieran quedado aquí, porque sus familias, porque la iglesia, porque Dios sabe. No te metas en esos enredos mentales, ¿verdad? Dios cuida de nosotros. Dios cuida de los niños pequeños. ¿Por qué se mueren los niños? Dios cuida de ellos. Porque la vida no consiste solo en unos meses de vida aquí, unos añitos aquí, unas cuantas décadas aquí. Esa es vida, esa es la vida física que tenemos, no tenemos otra. Pero la vida es mucho más, porque está la eternidad. Y nosotros miramos desde nuestra perspectiva lógica, normal, pero la lógica de Dios es más amplia. La lógica de Dios es más amplia. Gloria a Dios. Y es más fundamentada, porque tiene en consideración la eternidad que nosotros no solemos tener en cuenta. Por eso dice aquí, el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y ya sabéis muy claro que eso de que le temen no es que le tengan miedo, sino que lo respetan, que lo tienen en consideración. Y lo que sí tienen miedo es a perder la relación con Él por causa del pecado. A mí me aterra perder mi comunión con Dios.
por meter la pata, por un error absurdo, estúpido y contrario. Entonces me preservo, por eso a veces como cuando me acerco al precipicio me da miedo. No quiero acercarme, no vaya a ser que me caiga. Y esperamos en su misericordia, porque es por la misericordia de Dios que sobrevivimos, es por la misericordia de Dios que cada día respiramos, es por su misericordia que vamos adelante y es por su misericordia que vamos a entrar allá en su presencia en el cielo para siempre. Dice aquí, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Que estos versículos te sirvan, agárrate a ellos. Señor, ten misericordia de mí. Estamos en tiempo de muerte. Guárdame, pero guárdate tú también. Guárdate tú también. Nadie se mete en un campo de minas. Por allí, campo minado, no pasar. Ah, a mí no me va a pasar nada. ¡Pum! Saltan por los aires. Pues no te metas en campos de minas. Y para darnos vida en tiempo de hambre. No sabemos todavía el resultado económico de todo lo que está pasando. ¿Cuántos van a ir al paro? Miles. ¿Cuántos van a verse tirados? Pero el Señor no te va a dejar pasar hambre y te puede, no solo puede, te va a responder. Pero igualmente como antes, no te metas en el campo de minas, pero tampoco te quedes de brazos cruzados. Dios, dame de comer, mándame el cuervo que le mandaste a Elías. ¿Verdad? Aliméntame, manténme. Tendrás que moverte, tendrás que buscar, tendrás que orar y buscar la dirección del Señor y el Señor te va a abrir puertas. Esa es nuestra palabra de esperanza. Ahí tenemos nuestra confianza. Puede que quienes nos gobiernen se olviden de nosotros o que no nos atiendan como quizás deberían de atendernos. No te preocupes, que Dios está atento a cuanto te acontece. Hay un texto también en un salmo, el Salmo 27, que va un poco más allá, ¿vale? Puede que las autoridades no se ocupen de ti, pero el salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, ¿y quién se va a preocupar de ti más que tu padre y tu madre? Pues aunque mi padre y mi madre me dejen, yo con todo el Señor me recogerá. Y añade, hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí, o sea que es que muchas veces dicen, no, para la eternidad, no, aquí pásalo mal, no, aquí Dios quiere que seas pobre, no, aquí Dios quiere que lo pases mal. Eso es mentira. Cuando te mueras lo vas a pasar bien. Pero aquí habla de la tierra de los vivientes, de los que están vivos ahora y por supuesto también después. Pero Dios responde. Y el salmista aquí está diciendo, si no fuera por esto yo ya estaba hundido, mi depresión me había matado. Así que puede que nuestros padres nos abandonen, pero el Señor nunca lo hará. Por eso hay motivos de alegría, por eso hay motivo para gozarse, por eso hay motivo para cantar con estruendo, ¿verdad? De alegría y con júbilo, porque Dios está vivo y porque Dios es real y Dios es fiel. Nuestra confianza se basa, ¿verdad? Esa confianza que ponemos en Él es la base de nuestra estabilidad, tanto física como emocional, material y espiritual. Y nuestra fe es la base de nuestra esperanza. Y por último, ahora el creyente confiesa. Te has alegrado, has cantado, lo has hecho bien, coherentemente, armoniosamente. Tienes el fundamento de la palabra, un Dios soberano sobre tu vida, ¿verdad? Los planes de Dios que se cumplen. Pero ahora tú tienes que confesar. Y ahora el salmista confiesa y dice, nuestra alma espera al Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. ¿En quién te vas a alegrar si no? ¿Te vas a alegrar porque ha ganado el Sevilla? Bueno, pues nos alegramos un poquillo los sevillistas. Los béticos se entristecen. ¿O no? Efectivamente. Pero ese es el motivo de nuestra alegría.
Te vas a alegrar porque yo que sé que te han subido el sueldo, pero igual mañana te despiden. Yo en la empresa viví una experiencia que me enseñó muchísimo. Estaba yo comiendo con mi jefe en Madrid, en un restaurante, y llegó el director general de la empresa con el director de mi división de fotografía donde yo trabajaba. Súper amigos, allí se pusieron bien puestos. Al otro día el director de mi división estaba puesto en la calle, ¿verdad? Y estas cosas suceden así, porque el mundo es falso, embustero, traicionero. Y algunos lo suben, qué bien, me han ascendido. No sabe que ese es el ascenso de despido, es decir, que es para que ya ahí te hundas y te vayas a la calle. Entonces el mundo es traicionero, el mundo es equívoco, pero Dios no falla, hermano. Dios es nuestra ayuda y nuestro escudo que nos protege. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Dios no falla. Jesús no falla. Y por eso el último verso dice el salmista: sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y yo no sé si te has dado cuenta de una cuestión, que es una declaración de fe corporativa. 5 veces aparece el pronombre nosotros o nuestro. 2 verbos tienen como sujeto el nosotros. Y es lo que aquí decimos muchas veces, hermanos, somos cristianos, pero no lo somos a título individual. Hablamos de nuestro Salvador personal, sí, pero no queda la cosa ahí. Evidentemente es tu fe personal la que te salva, no la de tus padres, ni la de tu marido, ni la de tu hermano, ni la de ninguno. Pero somos salvos como pueblo y nosotros somos cristianos como iglesia. Nosotros. Y tenemos que proclamar al Señor con un nosotros. Y tenemos que hacer valer el nosotros, porque también el nosotros existe por algo, porque el nosotros nos damos calor los unos a los otros, y dice la Biblia, 2 son mejor que 1. Y cuando tú caes, tu hermano te levanta y te ayuda. Y a veces hemos recibido conocimiento de situaciones dramáticas y ¡pum!, allí ha habido un hermano corriendo para echar la mano. Gloria a Dios. Nosotros adoramos a Dios juntos. Y cantad con alegría y todo eso es un llamamiento a la comunidad cristiana, a la iglesia. Nosotros. El cristianismo es una experiencia personal, individual, pero también colectiva. Y así ha de concluir nuestro culto al Señor, ¿verdad? Con una declaración activa en respuesta a su palabra. Dios habla no para que la palabra quede ahí y ya está. Nosotros tenemos que responder. La respuesta. Y esa respuesta después tiene que ponerse en acción cuando nos vamos. Amén. Y ese es el culto a nuestro Dios. Tenemos que vivir fuera lo que aquí proclamamos. Esa alegría que que tenemos aquí, ahí se nos tiene que ver. Yo me acuerdo cuando entré en la Marina, antes me he referido al barco y las tempestades, y algunas las pasé muy mal. Pero cuando yo entré y me destinaron al barco, había un sargento que me dijo lo siguiente, digo, tengo que conseguir que maldigas a Dios. Me lo dijo, tengo que conseguir que maldigas a Dios. Y después me hacía muchas barbaridades. Pero el Señor me guardó siempre. Y la gente me decía, pero tú, ¿cómo es posible que en todo esto estás alegre, estás contento? Pues porque tengo a Cristo. Amén. Y nosotros lo hemos cantado coritos muy sencillos, así muy poco maravillosos musicalmente, pero ¿verdad? Estamos contentos, estoy feliz. Y es verdad, esa alegría tiene que ser real, pero tiene que ser real en privado, porque si no sería algo falso. Tú tienes que ser feliz cuando estás solo. Puedes llorar,
Puedes lo que tú quieras, te pones delante del Señor y lo que tú quieras, pero tienes que estar contento y feliz en tu individualidad, en tu soledad, tienes que estar feliz. Tienes que estar feliz entre los tuyos. Y tienes que estar feliz aquí en la iglesia y tienes que estar feliz ahí fuera. Amén. Porque el gozo del Señor no es particular para una zona particular de tus áreas de vida. Es genérico. Es en todas circunstancias. Es en todo momento. Y por eso la palabra nos enseña. Y Pablo le escribía a los filipenses: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Entonces el cristiano no puede estar triste, sí. Puede estar triste un momento, puede estar triste circunstancialmente por una situación. Te pones delante del Señor, te humillas, te arrodillas, oras y te levantas lleno de bendición. Que el Señor te bendiga, vamos a orar. ¿Hay alguien con un peso en su vida? Porque si digo que si hay alguien triste, nadie va a decir que sí. Pero hay alguien que tenga un peso en su vida, que le está pesando y que necesita victoria de parte del Señor. Es el momento de levantar tu mano. Y yo voy a orar por alguien que esté pasando una circunstancia de estas que le pesan, que le están agobiando un poco, que le causan un poquito de decaimiento, de depresión, de angustia, de lo que sea. Si no lo hay, pues vamos a orar de todas maneras. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Sí, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más hay que quiere una oración especial y específica por ese peso que te está agobiando un poquito en tu vida? Señor os bendiga a los que habéis levantado la mano. ¿Hay alguien más? Sí. Vamos de pie, hermanos. Nuestra alma espera en el Señor. Amén. Dile: Señor, mi alma espera en ti. Dilo, dilo. Señor, mi alma espera en ti. Los que habéis levantado la mano, esta palabra grábatela en tu corazón. Y di: Señor, tú eres mi escudo. Señor, tú eres mi escudo. Aleluya. Por eso en ti se alegra mi corazón, Señor. Y en esta mañana, estas personas que han levantado su mano, tú conoces ese peso, esa carga, esa aflicción, esa preocupación. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres la respuesta a todas nuestras necesidades. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo caiga sobre tus hijos y ponga paz en el corazón y ponga confianza en ti y los llene de una esperanza viva, Señor, de que tú vas a responder conforme a su necesidad. Y esa paz los inunde y queden tranquilos y queden contentos en el nombre de Jesús. Y a todos, Señor, sigue fortaleciéndonos, sigue guardándonos en medio de toda esta situación y sigue ayudándonos a que seamos un pueblo que brilla, un pueblo que es luz, un pueblo que es esperanza por el mensaje que tú nos has dado a toda esta humanidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares. Sea esta una semana bendecida, una semana de oportunidad. Ábrenos puertas para que podamos hablar. Guárdanos, Señor, de la plaga que por ahí está. Guárdanos y protégenos en el nombre de Jesús y guarda esta iglesia. Y haz, Señor, que tu luz brille por medio de nosotros y que tu palabra llegue a otros. Pedimos por Aracena, por los hermanos allá, por nuestro hermano en el Garrobo, nuestros hermanos en los diferentes pueblos de los alrededores que no pueden venir. Tu presencia sea con ellos. Señor, que tu iglesia siga viva y fuerte en el nombre de Jesús. Y ahora que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vaya y sea con todos nosotros. En el nombre de Jesús, que el Señor os bendiga.